juntos lo que dice Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 10. Amén. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Señor, te doy gracias en esta mañana, y como siempre que estoy como un instrumento útil en tus manos, Señor. Que tu palabra edifique tu iglesia y nos fortalezca a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Amada iglesia, creo que hablar de arrepentimiento es un mensaje muy común dentro de la iglesia. Creo que Jesús y los apóstoles a lo largo del Nuevo Testamento se encargaron de constantemente instar a las personas a arrepentirse y a convertirse. Creo que una de las frases claves dentro de la palabra de Dios, dentro del Evangelio de Jesús, es arrepentidos y convertidos. Pero siento que la iglesia por mucho tiempo no ha entendido la profundidad de este mensaje, de lo que es realmente arrepentirse y convertirse al Señor. Estuvimos leyendo en Mateo capítulo 3 y dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo aquí que no basta con que nosotros digamos que estamos arrepentidos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va mucho más allá de una simple palabra. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de los frutos, de frutos dignos de arrepentimiento, de que realmente el Espíritu Santo está en nosotros y estamos permitiendo que Él transforme nuestra vida. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay hechos, si no hay muestra de arrepentimiento, entonces nosotros en realidad no nos hemos arrepentido. Lo mismo sucede cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. La simple oración de aceptar a Cristo como Señor y Salvador es el primer paso, muy importante, pero no basta. A partir de allí dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces nos está hablando de una acción, de que tiene que haber un resultado visible de que realmente nos hemos arrepentido. Muestren pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen ustedes, no se hagan este pensamiento, esta idea de que por el hecho de que son hijos de Abraham ya tienen el cielo ganado. En pocas palabras, eso le está diciendo el Señor aquí. No crean que porque dicen ser hijos de Abraham ya ustedes se ganaron el acceso al cielo. Pues déjenme decirle que Dios tiene el poder hasta de sacar hijos de una piedra y que pueda ser hijo de Abraham. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que nosotros tenemos que tener un arrepentimiento verdadero. Y es la palabra que menciona la Biblia aquí en el original, es la palabra metanoia. No sé si usted ha escuchado esta palabra metanoia. La metanoia es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio de rumbo, un giro de 180 grados. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es lo mismo que un remordimiento. No es lo mismo que decir: sí, pequé, me arrepiento y ya, me quedo ahí solamente en un pensamiento, un remordimiento, me siento mal porque le fallé a Dios. No, es un cambio de mentalidad. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Cuando yo empiezo a tener esa metanoia, ese arrepentimiento verdadero, me lleva a cambiar mi forma de pensar, y mi cambio de mentalidad me lleva a no fallarle a Dios. Cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Y yo siempre pongo un ejemplo. En la iglesia y en lugares donde he ido, le digo a los hombres, cuando tengo la oportunidad de hablar con hombres o darle una charla de pronto a los hombres, le digo: tengo casi 17 años de casado. Lo contaba ayer, y tuve casi 3 años de noviazgo. Y durante toda la relación, durante mi noviazgo y mi matrimonio, he podido serle fiel a mi esposa y a Dios.
Y le digo a los varones, ¿por qué? ¿Acaso es que el pastor Leonardo tiene un superpoder distinto a los demás varones? Que no es fácil, pastor. Yo no sé qué tiene usted, que ha sido capaz de serle fiel a su esposa, que ha sido capaz de contenerse y de mantenerse enfocado y no fallarle a Dios. ¿Acaso usted cree que yo tengo un superpoder para serle fiel a Dios? ¿Qué me dice la iglesia? ¿Tenemos un superpoder? No, no tenemos un superpoder. Solamente hubo una metanoia, un cambio de pensamiento, un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque he podido serle fiel a mi esposa durante tantos años. Porque mi manera de pensar cambió. Cuando yo llegué a Cristo, llegué casi cumpliendo los 18 años y traía una vida muy desordenada. Una vida de fiestas, de licor, discotecas, mujeres. Aún a mi corta edad ya traía un recorrido bastante desagradable para Dios. Y conozco a Jesús, entrego mi vida a Él y empiezo a estudiar la palabra, a recibir el discipulado, empiezo a formarme en Dios, empiezo a entender qué es lo que espera Dios de mí y mi mentalidad comienza a cambiar. Y ya cuando mi mentalidad comienza a cambiar, mi mente, mi corazón empieza a entender, ¿qué gano yo buscando otras mujeres? ¿Qué gano yo fallándole a mi esposa? ¿Qué gano yo faltándole a Dios? ¿Qué va a traer eso a mi vida? Consecuencias malas, va a traer destrucción, va a traer daño, enfermedades, problemas, incluso puede traer la muerte a mi vida. Y yo comienzo a entender y pongo en una balanza lo que es darle la libertad a mis deseos carnales y más bien contenerla y abstenerme y guardarme para Dios, y pongo eso en una balanza y yo digo, no, vale la pena serle fiel a Dios, vale la pena honrar a mi esposa, vale la pena guardarme, vale la pena no fallar. ¿Por qué? Porque esa actitud de fidelidad, de honra a Dios y de honra a mi esposa ha traído a mi vida paz y tranquilidad, estabilidad, una relación en años donde todavía amo y seguiré amando a mi esposa y disfruto tenerla conmigo. ¿Por qué? Porque cambió mi mentalidad. Yo no necesito estar buscando otras mujeres para tener satisfacción. No necesito estar buscando otras mujeres para sentirme bien. No, mi mentalidad cambió. Yo me siento bien con la mujer que Dios me regaló. Yo me siento bien con la princesa que Dios me regaló. ¿Por qué he podido serle fiel? Porque mi mentalidad cambió. Hubo un verdadero arrepentimiento, una metanoia. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad, entonces yo tengo una conversión verdadera. El resultado es que se va a ver con frutos, se va a ver con hechos. Cuando tú y yo empezamos a ver las cosas de una manera espiritual, hay un verdadero arrepentimiento en mi vida. Si yo antes era adicto al licor, me gustaba tomar licor, embriagarme, y llego a Cristo y yo no cambio mi mentalidad y yo digo, tampoco yo dañando mi vida, dañando mis riñones, haciendo el show, tal vez yo era el payaso de la noche cuando me embriagaba, y cambio mi mentalidad. ¿Qué beneficio, qué bendición trae eso a mi vida? Si Dios me dice que no lo haga es porque Dios me ama y Dios me quiere guardar, y empiezo a entender y a ver las cosas de otra manera, y ya eso me repugna, ya eso no me gusta, ya me quiero alejar de las cosas que me hacían daño y que me apartaban de Dios, y ahora más bien quiero agradar a papá. Esto sucede cuando tú y yo empezamos a ver las cosas con la óptica de Dios, con los ojos espirituales, arrepentidos y convertidos. Tiene que ver con hechos, pero eso comienza aquí, luego baja al corazón y lo podemos materializar. La Biblia dice que el pecado primero empieza en la mente, lo empezamos a maquinar, lo empezamos a pensar, empezamos a meditar en él, y luego de que llega a la mente baja al corazón, y luego que baja al corazón dice que engendra el pecado y lo da a luz. Lo mismo pasa cuando tú y yo queremos agradar a Dios. Si tú y yo queremos agradar a Dios, y en vez de pensar en el pecado, en lo malo, en lo que no le agrada a Dios, comenzamos a pensar en lo bueno, en cómo Dios quiere que vivamos, y empezamos a atesorar eso en nuestra mente, eso va a bajar a nuestro corazón y vamos a tener una vida de santidad. Y saben, si tenemos una vida de santidad, tenemos garantizado estar delante de la presencia de papá. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Padre. Pero si llevamos una vida en santidad,
estoy convencido que vamos a poder ver a papá. Frutos dignos de arrepentimiento, no se confíen. Dice aquí que estos hombres pensaban, meditaban, que tenían a Abraham por padre y decían, el Señor, no te confíes de eso, porque Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Nosotros muchas veces, por nuestras costumbres, pensamos que ya estamos agradando a Dios. Porque voy todos los domingos a la iglesia, ya me gané el boleto al cielo. Porque yo hago un ayuno semanal, ya me gané el boleto al cielo. Porque yo me levanto en la mañana a orar, ya me gané el boleto al cielo. ¿Sabes? Yo conozco gente que ayuna y que se para a las 3 de la mañana, pero vive en pecado. Y necesitamos que nuestra espiritualidad esté acompañada de frutos. Yo conozco gente que dice que se para a las 3 de la mañana a orar y de su boca salen palabras groseras, cochinas. Yo conozco gente que ayuna, pero que tiene odio y rencor en su corazón. Y estamos en esta misma postura, como dice aquí. Pero es que yo ayuno. No. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. No es que seas hijo de Abraham, no es que ayune, no es que ore. Es que tu vida dé frutos dignos de una persona arrepentida y que quiere agradar a Dios. De una persona que está dispuesta a renunciar, a humillarse para agradar a aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es importante congregarse, obvio. Es necesario, obvio. Pero eso no puede hacer que tú pienses que ya te ganaste el cielo. Puedes venir a la iglesia todos los domingos y tener un mal testimonio con todos los vecinos. ¿Y qué ganamos con eso? Nada. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mentalidad. En mi casa tenemos un vecino que es una bendición. Todas las mañanas nos deja una torta del perro al frente. Nos deja ahí una mina. Todas las mañanas cuando nos levantamos y abrimos las puertas de la casa, está ahí el regalito del perro. Y bueno, las que son mujeres, creo que no todas, pero por lo menos mi esposa se pone roja y le provoca mandarle ángeles guerreros que le corten el cuello. Y Señor, defiéndeme en el nombre de Jesús. Pero hemos aprendido que un verdadero cristiano no pelea sus batallas de manera carnal, sino de manera espiritual. Y le dije a mi esposa, quedémonos tranquilos. Esos vecinos ni nos hablaban, no nos miraban, nos tenían en la mala por el simple hecho de ser cristianos, no porque le habíamos dado mal testimonio, el simple hecho de que supieron que éramos pastores. Los pastores tenemos una virtud tan grande que nos nombran pastores y hay gente que nos odia, nada más porque dijeron que era pastor. Y intencionalmente nos deja el popó del perro ahí afuera. Y le dije a mi esposa, no importa, levantémonos toda la mañana y limpiemos el popó. Y dejemos que Dios pelee la batalla por nosotros. Y todos los días en la mañana me levantaba, limpiábamos el popó, ella o yo. Y cuando veía al vecino, le decía, Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo estás? Con amabilidad y con amor. Y un día ese hombre me mira y me dice, pastor, usted es un hombre distinto. ¿Qué energía tan buena tiene usted? Él se esperaba a lo mejor que yo reaccionara de mala manera, que lo ignorara, que le tuviera rabia. No, empezamos a combatir con amor, con misericordia lo que nos estaban haciendo, y de un momento a otro la actitud de esa gente cambió hacia nosotros. ¿Por qué? Porque hay un cambio de mentalidad. La Biblia dice que la blanda respuesta, ¿qué hace? Calma la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. A veces los cristianos nos gusta lo áspero, nos gustan las respuestas duras. No somos sabios. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad, comenzamos a pensar como Dios piensa. Y pensar como Dios piensa nos lleva a actuar como Dios quiere que actuemos. No te confíes de que crees que tienes el cielo ganado. Un día hablé con un líder de la iglesia. Y el líder estaba en el fuego. Estaba metido en oración, ayuno, un nivel espiritual poderoso. Y un día se me acerca y me dice, pastor, ¿usted cree que ya tiene el cupo en el cielo ganado? Y yo le digo, mi hermano, prefiero decir como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que más bien día a día me esfuerzo por agradar a Dios hasta el final, hasta que pueda decir como Pablo, acabé la buena carrera, he peleado la buena batalla, ahora sí me puedo ir con mi Señor. Pero día a día me levanto con la actitud de hacer las cosas bien para el Señor. Y viene el hermano y me dice, yo considero que si hoy viene Cristo me voy para el cielo.
estoy listo, pastor, me siento bien espiritualmente, me siento en el fuego, en santidad. Si Cristo viene, ya yo sé que tengo el cupo asegurado. Y le dije, ten cuidado con lo que dices, porque llega un momento donde tú y yo nos relajamos, nos confiamos porque creemos que ya tenemos el cupo ganado, y cuando nos damos cuenta tropezamos y caemos. Y nosotros tenemos que estar constantemente velando y orando, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Tenemos que velar y orar. Un cambio de mentalidad. Y saben una cosa, como 2 meses después, 3 meses después, decidió regresar a Venezuela en el fuego, y hoy en día no se está ni congregando. ¿Por qué? Porque dijo como estos hombres, yo soy hijo de Abraham, estoy en la promesa, yo me salvo. No, día a día tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Día a día tenemos que ocuparnos en orar, en velar, en evaluarnos a nosotros mismos. Si lo que estamos haciendo, viviendo, diciendo, pensando, realmente le agrada al Señor. La metanoia es un cambio de mentalidad. Tú empiezas a ver las cosas de otra manera. Ya yo sé que las cosas no me convienen. ¿Qué hago yo ahí? Si yo antes iba a un lugar, a una esquina, a saludar a mis amigos, y mis amigos me ofrecían algo de tomar, o escuchaba conversaciones que corrompen mi vida, y sé que eso me está afectando, ¿qué hago yo ahí? Ya yo tengo un cambio de mentalidad y sé que esa esquina no me conviene. No, obviamente no me voy a hacer enemigo de ellos, pero ya no frecuento esos lugares que no son de bendición para mí. Porque el que es espiritual, las cosas espirituales busca. Y nosotros tenemos que buscar las cosas que nos ayuden a permanecerle fiel a Dios. Un día, mi amado hermano, aprendí algo muy valioso, y hoy quiero compartirlo con ustedes. Algo muy valioso que me ha ayudado día a día a esforzarme por serle fiel a Dios. Y con esto vuelvo y digo, no quiere decir que no fallo, pero me esfuerzo día a día por hacer las cosas bien para Dios. Y es que entendí que hay 2 formas, o hay 2 tipos de arrepentimiento. Hay 2 tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento después de haber fallado, que es el que la mayoría de nosotros hacemos y nos gusta, y el que más tenemos presente. Pequé, me arrepiento. Pequé, me arrepiento. Ya estamos como algunos amigos de otra religión que dicen que Dios me perdone, pero que Dios me perdone, pero le voy a dar un palazo a tal persona. El arrepentimiento después de no es el que agrada a Dios. Obviamente Dios nos perdona, si fallamos y nos arrepentimos de corazón nos perdona, pero el arrepentimiento que a Dios le agrada es el antes de. El antes de pecar es el arrepentimiento que a Dios le agrada. Por eso es un arrepentimiento. Me arrepiento y no lo hago. Muchas veces nosotros, por darle rienda suelta a nuestros deseos carnales, caemos y luego nos arrepentimos. Y Dios quiere que tú te arrepientas antes de. Ayer contaba el testimonio de cuando una mujer me quiso hacer caer, o el enemigo me quiso hacer caer por medio de esa mujer. Y pude experimentar el arrepentimiento antes de. Antes de ir a caer, oré, lloré, le pedí fortaleza a Dios y me arrepentí. Y no caí en el pecado. ¿Y saben qué? Eso me evitó una serie de consecuencias impresionantes en mi vida. Tal vez, si yo hubiese pecado en ese momento y me hubiese arrepentido después, y Dios me hubiese perdonado, pero muy probablemente no estuviera hoy aquí. Porque aunque Dios me perdona, las consecuencias siempre van a venir a mi vida, porque debo ser responsable de mis acciones. Por eso es mejor arrepentirse antes de caer, antes de hacer el pecado, antes de cometer una locura. Yo me arrepiento, no quiero fallarte. Esa es la metanoia, un cambio de mentalidad. Yo me arrepiento antes de fallarle a Dios. Si yo sé que tengo una tentación hacia cualquier cosa, un ejemplo, hacia algún vicio, ¿para qué yo voy a ir a una fiesta familiar? Si sé que eso me tenta, es una tentación, me puede hacer caer. Yo digo, no, prefiero voy temprano, felicito a mi familiar, le doy un abrazo, le doy un regalo, pero yo no voy porque sé que es un peligro para mí. Mejor me arrepiento antes de que yo vaya y termine tropezando y cayendo y fallándole a Dios. Mi hermano, nosotros nos podemos arrepentir después de fallar, pero las consecuencias van a llegar. Vamos a tener el perdón de nuestros pecados y vamos a ser salvos, pero las consecuencias en vida tenemos que pagar. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de los hechos que hacemos. Un delincuente
roba, conoce a Jesús, se arrepiente, pero eso no le exonera su responsabilidad de pagar cárcel. Él tiene que hacerse responsable de las consecuencias de la decisión que tomó. Si tú o yo fallamos, sea hombre o mujer, le somos infiel a nuestra pareja, nos podemos arrepentir, pero corremos el riesgo de que la consecuencia sea perder a nuestra familia. La consecuencia puede ser que el matrimonio no vuelva a ser el mismo. Por eso es mucho más valioso cuando tú y yo nos arrepentimos antes de fallar. Porque podemos tener la tentación, pero si me arrepiento antes de fallar, me voy a ahorrar todas las consecuencias que eso va a acarrear a mi vida. Si yo tengo una vida promiscua, teniendo intimidad con uno y otro, o con una y otra, y me arrepiento, pero ya cogí una enfermedad, Dios puede sanarme en su misericordia, pero solo si Él lo decide. Pero yo tengo que hacerme responsable de las consecuencias de mis malas decisiones. Por eso, mi amado hermano, la intención de Dios es que tú y yo tengamos un arrepentimiento genuino y verdadero, un cambio de mentalidad, que nosotros aprendamos a separar lo malo de lo bueno, que nosotros aprendamos a discernir qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, que nosotros tomemos decisiones radicales, que nosotros tomemos decisiones que beneficien nuestra vida, que nos ayuden a mantenernos fieles a Dios. Hay decisiones que van a marcar tu destino de una manera impresionante. Cada decisión que tú tomas va marcando la ruta de tu destino, de tu camino. Por eso la Biblia nos presenta los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la vida o el camino de la muerte. Cada decisión que tú tomes te va llevando por uno de los dos caminos, ya sea el camino de la vida o sea el camino de la muerte. Si tú y yo tenemos ese arrepentimiento genuino, vamos a ir caminando en pos de ese camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Miren, nosotros luchamos con muchas cosas en nuestra vida. Había un líder juvenil en Venezuela que nos dio una enseñanza. La enseñanza se llamaba Cuídate del oso. Era una enseñanza para jóvenes. Cuídate del oso, decía. Y la enseñanza trataba de que nosotros debemos ser cuidadosos de ese oso, porque ese oso nos puede llevar a pecado. ¿Y cuál es el oso? Eran las 3 letras que él aplicaba una palabra en cada letra. El oso era oscuridad, soledad y oportunidad. Cuídate de esas 3 cosas y tendrás una vida agradable delante de Dios. Él decía, si tú tienes un novio o una novia, cuídate del oso. ¿Por qué? Porque si no te cuidas de la oscuridad, de la soledad y la oportunidad, vas a terminar pecando. Si tú tienes tentaciones hacia la pornografía o hacia algo que practicas en lo secreto, ¿qué tienes que hacer? Cuidarte del oso. Aléjate de la oscuridad, aléjate de la soledad y no le des la oportunidad al diablo de darte esa oportunidad o la tentación de pecar. Cuídate. Tú y yo tenemos que alejarnos de las cosas que sabemos que nos van a llevar a tropezar. Tenemos que dar un paso al costado de las cosas que nos van a apartar de Dios o que nos van a ir enfriando y dañando espiritualmente. Nosotros muchas veces no le damos importancia al pecado en nuestra vida, por muy pequeño que sea, porque nosotros ya lo catalogamos en tamaños y en colores. No es un pecado pequeñito, aquel peca más grande que yo. Lo que yo hice no es mucho, aquel es más sinvergüenza. O si no, es que es una mentirita blanca, una mentirita negra. Nosotros ya empezamos a categorizar el pecado o la maldad. Y para Dios, pecado es pecado. Tenemos que alejarnos y tomar una decisión radical de todo lo que nos lleva a pecar y nos aparta de Dios. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Una decisión que tú y yo tenemos que tomar por el bien de nosotros y para agradar a aquel que murió en la cruz, para darnos la salvación y la vida eterna. Dice Abraham tenemos por padre, dijeron ellos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué frutos estamos dando nosotros hoy? ¿Qué tipo de árbol nos podemos considerar hoy tú y yo? ¿Damos buenos frutos o damos malos frutos?
Hay algo que a mí me entristece mucho, iglesia, y me repugna, me da incluso incomodidad. Ver un cristiano con un vocabulario vulgar. La Biblia dice que del buen tesoro del corazón la gente saca lo que hay ahí. Del buen tesoro del corazón la gente actúa según lo que tiene en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces me reúno con personas, convivo con personas, y cuando lo escucho hablar no parecen cristianos. Parecen religiosos, pero no cristianos. Porque el cristiano habla de lo que hay en su tesoro, en su corazón. Y es maluco que tú y yo, si somos árboles que damos buenos frutos, estemos hablando malas palabras. ¿Usted cree que un árbol que da buen fruto tiene un lenguaje vulgar? ¿Usted cree que un hijo de Dios que realmente tiene un cambio de mentalidad, un arrepentimiento verdadero, tiene un lenguaje vulgar? No. El cristiano verdadero cambia su manera de hablar también, su manera de vestir, su manera de vivir. Cambia de adentro hacia afuera. Esos son los frutos que Dios quiere. Que el que mentía no mienta más. Que el que robaba no robe más. Que el que era chismoso no chismee más. Que el que era calumniador no siga calumniando. Que el que era borracho ya se aleje de la bebida. Que el que consumía vicios, que ya se aleje del vicio. El que era adúltero, que deje de adulterar. Esos son los frutos que Dios quiere ver en nosotros. Una persona que verdaderamente se arrepintió. No vamos a estar como otras personas que por mi culpa y por mi gran culpa. No. Eso no es lo que quiere Dios. Todos los domingos por mi culpa. Ahí hay remordimiento, ahí no hay arrepentimiento. Dios lo que espera de nosotros es un cambio de vida, un cambio de actitud. Que tomemos acciones y decisiones. Que se vea en nuestra manera de vivir que Dios está obrando en nosotros. Eso es lo que espera Dios. ¿Y cómo logramos esto, iglesia? Un verdadero arrepentimiento. Convicción, decisión, determinación, dominio propio. La Biblia dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y sabe, me gustan las tres, pero para este tipo de palabras me gusta la última. No tenemos excusa, porque Él nos dio, nos los dio. No quiere decir que tenemos que ejercitarlo, que lo tenemos que aprender. No, dice que Él nos los dio. Nos dio dominio propio. Cuando tú pecas es porque en tus propios deseos carnales, tu propia concupiscencia te lleva a pecar. Porque tú quisiste, pero tenías la oportunidad, tenías la forma de no hacerlo. Simplemente era decirle: Señor, no quiero hacerlo, aquí estoy. Quiero que me ayudes a implementar ese dominio propio que tú me has dado. Nos los dio. En el momento que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, Él te dio esas tres cualidades, esas tres características: poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio, ¿cómo lo podemos ir ejercitando? Cuando tú y yo vamos a la oración, a la intimidad, a la búsqueda. A mí me gusta mucho enseñar en la iglesia sobre la oración y el ayuno. Nosotros hacemos matutinos en la iglesia a las 5 de la mañana. 2 o 3 veces por semana nos reunimos en la iglesia a orar. Me gusta que hagamos vigilia. ¿Por qué? Porque son ejercicios espirituales que te ayudan a fortalecerte y que la carne mengue y que el espíritu crezca. Entonces el dominio propio tú lo vas a poder implementar cuando tu espíritu esté fortalecido. Si tú no ejercitas tu espíritu, fácilmente vas a estar cayendo una y otra vez y vas a estar como esa gente: por mi culpa. A cada rato con lo mismo. Una y otra vez, como la tsunamita, una y otra vez, lo mismo, pecado y pecado. No. Ojalá sea una y otra vez, pero en la presencia del Señor, para mantenernos fuertes y serle fiel. Mantener la fidelidad. Eso lo logramos cuando tú y yo estamos fortalecidos en el espíritu. Hay una anécdota, una historia de un hombre que no tenía trabajo. Y el hombre sale al campo a buscar trabajo y llega a una empresa de madera donde cortaban árboles, y llega a pedir trabajo en esa empresa, y el capataz, el encargado de la obra, le dice: sí, necesitamos un trabajador. Vente mañana a las 7 de la mañana, de 7 a 5 de la hora laboral, nos toca irnos al bosque, cortar árboles,
para que sean montados en el camión y los lleven a la empresa para procesarlos. El hombre muy contento, tenía tiempo sin trabajar, se para bien temprano y a las 6 de la mañana estaba en la empresa. Cuando llega a la empresa, llega el capataz y le dice: ¡wow! ¡Qué responsable, qué bendición! Eres un hombre muy puntual, estás desde muy temprano. A las 6, el horario empezaba a las 7 y a las 6:30 le dice: claro que sí, aquí estoy, quiero arrancar de una vez. El capataz le da la herramienta de trabajo, un hacha, y le dice: bueno, esta es la zona que te toca, comienza a cortar árboles y apilarlos. El hombre a las 6:30 de la mañana sale con toda la actitud, la energía, necesitaba el trabajo, estaba contento, y ese día corta 25 árboles hasta las 5 de la tarde. La mayoría de empleados cortaban unos 15 árboles en el día. Él cortó en el primer día 25 árboles. El capataz se queda impresionado: ¡wow! Eres un hombre muy diligente, cortaste 25 árboles. Mañana te espero nuevamente a las 7. El hombre al siguiente día llega antes de las 7 de la mañana, coge su hacha, va a cortar árboles y corta 22 árboles. ¡Wow! Lo sigue haciendo bien. Mientras otros cortan 25, tú cortaste, los otros cortan 15, tú cortaste 22. ¡Wow! Te espero mañana. Al siguiente día llega, coge su hacha, sale otra vez a la rutina, 18 árboles. No te preocupes, lo estás haciendo bien. Todavía está por encima de los que cortan 15. Lo estás haciendo bien. Al cuarto día llega 14. Le llega el día viernes del trabajo, 10 árboles. Y viene el capataz y le dice: ¿qué te está pasando? Si el primer día cortaste 25, ¿por qué ya vas en 10? Y le dice: patrón, no sé qué me pasa, yo sigo con la misma energía, llego temprano, estoy con el deseo de trabajar, le doy a esos árboles cada vez con más fuerza, pero cada día me rinde menos y no entiendo por qué. Y el capataz le dice: yo sí sé qué te está pasando. ¿Cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? Tenía que afilar el hacha. Si no afilas el hacha, pierde su filo y cada día tienes que hacer más esfuerzo y vas a cortar menos árboles. El hombre la siguiente semana afiló su hacha, 25 árboles otra vez. Así nos pasa a nosotros en nuestra vida espiritual. Queremos resistir al pecado, queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios, pero no afilamos el hacha. Y nos vamos desgastando, nos vamos enfriando, nos vamos perdiendo esa comunión con Dios, y cuando nos vemos estamos en una condición de pecado, alejados de Dios. Es necesario que tú y yo, para mostrar este verdadero arrepentimiento día a día, constantemente estemos afilando el hacha por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la vigilia, por medio de la lectura de la palabra, del estudio bíblico. Día a día tenemos que capacitarnos, y el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos serle fiel a Dios. Hay personas que empezamos como este cortador de madera, empezamos reprendiendo demonios, bajamos a las tinieblas, le destruimos el rancho a Satanás, volvemos y subimos, amarramos a los dragones, pero 3 meses después ya estamos por el piso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo más importante, que es estar en comunión con Dios. Clamar a papá, ir a aquel lugar secreto y ser sincero con Dios y decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, por esta prueba, y no quiero caer, y practicar lo que les estaba diciendo, el arrepentimiento antes de. Cuando nos arrepentimos antes de fallar y no después de haber fallado. ¿Qué pasa? El peligro, cuando tú y yo adoptamos esa cultura de arrepentirnos después de pecar, vamos a vivir en pecado siempre, una y otra vez, porque no hay dominio propio en nuestra vida. En cambio, cuando somos capaces de pararnos firmes y aunque somos tentados, decidimos no caer, entonces vamos cada día alejándonos del pecado y acercándonos cada vez más a esa estatura del varón perfecto que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí hay una iglesia que quiere acercarse a esa estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amada iglesia, es importante ser determinado. Es importante ser decidido. Nosotros no podemos ser como las olas del mar, que vamos y venimos, que nos dejamos llevar por el viento. No, tenemos que ser personas determinadas. ¿Y saben por qué?
Porque el reino de los cielos, ¿qué sufre? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Y yo siempre le digo a la iglesia en manera de broma, cuando la Biblia habla de que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, no quiere decir que nos vamos a caer a golpes en el culto, ¿no? El que es más violento se va para el cielo. No, habla de aquellos que son capaces de ir en contra de la corriente, aquellos que empujan, aquellos que deciden ser fiel aún en medio de la tormenta, en medio de la prueba, aquellos que no desmayan y que siguen dándole y dándole y dándole hasta que llegan a la meta que es en Cristo Jesús. Esos son los que van a arrebatar el reino de los cielos, no aquellos que se dejan llevar por la moda, no aquellos que se dejan llevar por el círculo de amigos, no aquellos que parecen un camaleón, que según el lugar donde se encuentren se transforman. Si usted no conoce a los cristianos camaleones, hay cristianos que son así, hoy en la iglesia andan, pero hablando en lengua, saltando, ministrados en el espíritu, en santidad, y salen y se encuentran amigos del viejo mundo y cambian su lenguaje. Y ya empiezan, no, Dios te bendiga. Y van para otro lugar y hay otro tipo de gente y ya se cambian y se transforman. Cambian no de colores como el camaleón, sino de personalidad, porque no tienen una identidad en Cristo Jesús. Cuando tú y yo tenemos ese verdadero arrepentimiento, donde estemos parados, tenemos una identidad, y es la identidad que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Y saben qué somos? Hijos. Y donde nos paremos somos hijos. Y no nos cambiamos por nada ni por nadie. Los jovencitos en la iglesia una cosa y en el colegio otra. No. El Hijo de Dios, el que se arrepintió, aún en el colegio sigue siendo el mismo. Y no se deje influenciar por los amigos, no quiere encajar en el grupo, no. Nosotros no queremos encajar en el grupo, nosotros queremos solamente encajar en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Ahí es donde tú y yo queremos encajar. ¿Sabes? Yo le hablo a mis jóvenes y les digo que ellos deseen lo que tú tienes, deja de desear lo que ellos tienen. Ay, que ya me quiero poner los pantalones por aquí y andan enseñando el rabo. ¿Qué es eso? No, nosotros no nos unimos a la moda de ellos, nosotros nos vestimos bien. Y no estoy hablando de un vestido religioso, no. Yo me he visto muchas veces de manera más juvenil, pero con mi identidad, no por moda, no porque otro se vista de una manera, yo me quiero vestir como él. Ay, no, que voy a la iglesia y me he visto de una manera, pero cuando estoy de viaje me he visto de otra. Me olvido quién soy en Cristo Jesús. La identidad. No podemos ser cristianos camaleones, tenemos que ser cristianos hijos. Que sabemos en quién hemos creído, que valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que valoramos que Él nos redimió, que Él nos salvó y que nos dio una nueva oportunidad, y que las cosas viejas pasaron y que Él hizo todas las cosas nuevas en mí. Yo disfruto ser un hijo de Dios. ¿Saben qué es triste? Un cristiano que todavía añora las cosas del mundo. Me entristece cuando un cristiano empieza a pelear por si tomarse una cerveza es bueno o es malo. Y empiezan los evangélicos. La Biblia dice que el que se embriaga es el que peca. Yo me tomo una cerveza y eso no es malo. Y empieza el que sí, el que no. ¿Saben? Yo llegué a Cristo y a mí no me hace falta una cerveza. ¿Para qué? Si eso es del mundo. Ya cuando tú tienes la plenitud de Cristo, ni una para refrescarte. Mi frescura, mi llenura, mi gozo viene de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por mí. Si todavía tú estás añorando una cervecita, es porque todavía hay mucho del mundo en ti, no has decidido renunciar. Ay, puedes escuchar una musiquita no cristiana, es que tiene letra buena. Cuando tú añoras las cosas del mundo, no estás valorando lo que Cristo ha hecho en tu vida y quién es Cristo para ti. Yo no anhelo escuchar ninguna música del mundo, ya yo anhelo es escuchar música que me lleve a adorar y a exaltar el nombre de aquel que me salvó. No, yo tengo 3 cancioncitas metidas en la memoria USB, pero esas hablan cosas bonitas, románticas. ¿Qué cuenta de cosas románticas? No, mi fuente viene del cielo, mi fuente no viene de esa gente del mundo. A veces no queremos soltar las cosas del mundo, disfrazándolas de que es algo bueno. Pero vienen del mundo, y si vienen del mundo, adiós. La persona que está arrepentida ya se aleja de todo lo que tiene que ver con el mundo. Empiezan escuchando una canción romántica y cuando se dan cuenta ya están despechados.
Están bien guayabados, están ahí tristes, llorando, y ya no son una, son dos, son tres. Cuando lo vemos ya está el hermanito como una hermana en Cali. Una hermanita en Cali en la iglesia, tremenda ujier, servidora, eso era una eminencia. La hermanita, todo el mundo la conocía en la iglesia como una hermana de ejemplo, de testimonio, pero nadie sabía dónde vivía. Un día salieron los pastores a hacer una visita. Los pastores se fueron en bus, bajan del bus y empiezan a caminar por el barrio donde iban a hacer la visita, y de repente escuchan en una casa: olvídala, no fue así para mí. Y vienen caminando los pastores, y cuando miran a la casa, no iban a esa casa, iban a visitar a otra, está la hermana con la escoba: olvídala. La oyer, la hermana que todo el mundo tenía en gran estima en la iglesia, en gran testimonio. Y cuando los pastores ven a la hermana, le dicen: hermana Claudia, Dios le bendiga. Pastores, Dios le bendiga. Se fue a esconder y a quitar la música, porque todavía estamos arraigados a las cosas del mundo. Todavía tenemos cosas que no queremos soltar, y ese es el arrepentimiento que Dios está esperando de nosotros. Cuando nosotros nos desligamos de todo lo que a Dios no le agrada. Él nos hizo libre. El que es libre en Cristo Jesús no sigue añorando las cosas del mundo. El que es libre en Cristo Jesús no le siguen atrayendo las cosas del mundo. Ya tiene el mundo por basura y anhela todo lo que proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. La bendición de Dios que no enriquece y no añade tristeza alguna. Ahí alguien me decía: pastor, pero ¿cómo hace usted se va a un viaje largo y para todo el tiempo estar escuchando alabanza? Qué bendición hacer un viaje escuchando alabanza. Es que eso es lo que me llena, eso es lo que disfruto, lo que a mí me nutre, me gozo escuchando alabanza, adorando a Dios durante todo el trayecto, porque es lo que hay en mí. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que vamos a anhelar. Si anhelas todavía las cosas del mundo, entonces hay algo que debes analizar, que debes cuestionarte y decirle al Señor: necesito que me hagas libre. Porque el que está en Cristo es libre. El que está en Cristo es verdaderamente libre. No podemos seguir disfrazándonos de cristianos, no. Verdadero arrepentimiento. Que digan esos hermanos de la iglesia interamericana si dan testimonio. ¿Saben por qué hablan tanto de los cristianos? Porque muchas veces tú y yo no mostramos quiénes somos en Cristo Jesús realmente. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Llega la vecina y barre con la escoba y le echa la basura al frente de su casa, y le vuelve y le echa la basura, pero también saca la del baño y se la tira. Y somos cristianos. O viene el cristiano y le pone el vecino la música hasta las 12 de la noche, y usted dice en su corazón: mañana me paro a las 3 de la mañana y le pongo la música cristiana para que respete. Con eso no estamos contrarrestando el mal con el bien, al contrario, estamos pagando con mal, porque lo estamos haciendo con mala intención. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, nosotros nos vamos a la habitación, doblamos rodillas y empezamos a orar para que ese vecino se convierta. Y que pronto esté en la iglesia y te diga: mi hermana, te pido perdón porque te eché la basura. Mi hermano, te pido perdón porque no te he dejado dormir. Ahora entiendo el dolor de cabeza que yo significaba. Pero a veces queremos disfrazar lo malo de bueno, de espiritual. Y no es así. Tenemos que llamar las cosas como son. Cuando tú empiezas a cambiarle el nombre a las cosas es porque quieres pecar. No le cambies el nombre a las cosas. Pecado es pecado. Pecado es pecado y te va a llevar a apartarte de Dios y a que te alejes del Señor y que termines condenado si no te arrepientes. No, pecado es pecado. Hay que llamar las cosas que son como son. No vamos a caer en el juego del mundo, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Nosotros ya estamos claros, estamos convencidos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Solamente tenemos que tomar una decisión, aplicar el dominio propio y ejercer ese verdadero arrepentimiento para no fallar y no ofender a Dios. La metanoia, el cambio de mentalidad, el cambio de pensamiento. Para nosotros, los hombres, una de las debilidades más fuertes son las mujeres. Y es una realidad con la cual el hombre lucha siempre. Y una de las decisiones que yo tomé para no alimentar esa área en mi vida es no mirar.
Y un día estaba yo en un centro comercial allá en Medellín. Fui con 2 hermanos a una reunión, a tomarme un café en una tienda con una persona de otra iglesia. Íbamos a tener una reunión y estamos tomando el café y ellos dicen, vamos al baño. Yo no tenía ganas de ir al baño y me quedo sentadito en la mesa tomándome el café. El baño quedaba detrás, hacia mis espaldas, y luego de un rato viene una muchacha, casi que una modelo de revista, viene por este lado. Yo estoy tomándome el café y de repente aparece esa Dalila ahí. Y yo estoy tomando el café. Y la muchacha pasa al frente de mi mesa. Y cuando va pasando al frente de mi mesa, y sigue y se va y se pierde. Un minuto después, 30 segundos después, llegan los 3 hermanos a sentarse conmigo. Y yo normal, no supe lo que había pasado. Nos vamos, como a los 5 días salgo de viaje con uno de los que estuvo ahí. Es un muchacho que está afirmándose en el camino del Señor. Y me dice, pastor, quiero contarle un testimonio. Yo digo, sí, cuéntame. Usted me motivó a serle fiel a Dios. Me dio un ejemplo. Porque una de las luchas que yo tengo es no mirar a las mujeres. ¿Y se acuerda el día que estuvimos en el centro comercial? Y digo, sí. Bueno, cuando yo salí del baño, yo me paré en la puerta del baño y me quedé mirándolo. Y en eso venía una mujer caminando con un cuerpo espectacular, una mujer muy hermosa. Y vi que apenas usted la notó, bajó la mirada. Y cuando ella pasó al frente de usted, usted giró la mirada en sentido contrario. Y yo dije, el pastor se esfuerza por serle fiel a Dios. Y me ha motivado a mí a que yo también le sea fiel a Dios. Y he empezado a implementar eso que usted hizo. Cerrar los ojos, bajar la cabeza, mirar a un lado, mirar al otro. Dominio propio, arrepentimiento, decisión, determinación. ¿Cómo no vas a pecar si sigues consintiendo tu deseo? ¿Cómo no vas a pecar si sigues justificándote? Es que se me hace muy difícil. ¿Cómo no se te va a hacer difícil si no estás poniendo de tu parte? Tienes que poner de tu parte y tener dominio propio y alejarte. ¿Cómo no se te va a hacer difícil si te quieres tomar una gaseosa y te vas para el antro donde venden cerveza? ¿Cómo no se te va a hacer difícil hablar mal de alguien si te vas para la casa de la chismosa o del chismoso? Eso aquí no pasa, eso pasa en otras iglesias. ¿Cómo vas a alejarte de lo que a Dios no le agrada si tú lo buscas? Dice que tenemos que huir del pecado. Huir, alejarnos, tener ese dominio propio, ese arrepentimiento y apartarnos para poder tener una vida agradable ante Dios. Yo me imagino que en esta iglesia quieren agradar a Dios. ¿Amén o no amén? Yo me imagino que usted quiere honrar a Dios con su manera de vivir. Entonces, practica el dominio propio y vive un verdadero arrepentimiento. Antes de fallarle a Dios, medítalo y dile, Satanás, no vas a poder conmigo. Eso es muy bonito, cantar la canción para machacarle la cabeza al diablo. Pero la forma de machacarle la cabeza al diablo no es cantando una canción. Es cuando él te pone la tentación y tú le dices, te equivocaste porque te encontraste con un verdadero hijo de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Más allá de nuestras palabras, ¿sabe qué espera Dios? Nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros frutos dignos de arrepentimiento es lo que espera Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Ya la humanidad está cansada de falsos cristianos, imagínese Dios. Si la gente del mundo ya está cansada de falsos cristianos que van a una iglesia pero que no parecen y no representan lo que dicen, ¿cuánto más Dios está aburrido de que nosotros hagamos quedar mal su nombre por no vivir una vida agradable delante de Dios y delante también de los hombres? Porque somos testimonio de lo que Dios hace en esta humanidad. Tenemos que tomar decisiones trascendentales. Mire, mi hermanos, cuando usted quiere honrar a Dios, usted se humilla si es necesario. Usted se doblega, usted confiesa. Yo en mi juventud, cuando llegué al Evangelio, fui adicto a la pornografía. Y llegué al Evangelio y estaba luchando con ese pecado, pero no lo confesaba, no soltaba, no buscaba ayuda, por vergüenza, por pena. Y estuve en esa lucha esos primeros meses en el Evangelio. Y un día
entendí que tenía que confesar mi pecado y hablar. Y fui donde los pastores y le dije: pastores, el Señor ha hecho una obra maravillosa en mí, gracias a Dios. He cambiado un montón de cosas, rompí con un montón de cosas, me alejé de un montón de cosas, pero hay algo con lo que todavía estoy luchando y no he podido. Y los pastores me dijeron: te hacía falta confesarlo, exteriorizar, y ahora nosotros te vamos a ayudar en este proceso. Y cuando lo hablé, me arrepentí del corazón, confesé, lo saqué. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Y lo confesé. Quiero romper con esto en el nombre de Jesús, y vamos contigo. Y empezaron los pastores a orar por mí, empezaron a apoyarme día a día en esa lucha. Yo empecé a poner de mi parte, a buscar más presencia, y sentí esa liberación de parte de Dios, que se rompió esa atadura que tenía y pude ser libre de esa adicción. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y tenemos cositas ocultas que nos están alejando de Dios, y por pena, por vergüenza, no las exteriorizamos y no las decimos, y esa es una mentira del diablo para mantenerte todavía atado a esa situación. El arrepentimiento incluye sacar eso de tu vida, incluye confesarlo, no con cualquier persona. No vaya a ir para que la hermanita que riega todo. No, usted va donde el pastor. Usted va donde el pastor, donde la pastora, y le dice: estoy luchando con esto, pero quiero agradar a Dios. Y saben, nosotros los pastores no estamos aquí para juzgar a nadie, nosotros estamos para restaurar, para levantar, para fortalecer, para guiar. Y usted va a ser libre de esa condición, pero tiene que exteriorizarlo. El arrepentimiento o la confesión es parte del arrepentimiento. No estoy hablando de una confesión como lo que va a ir con donde el cura y va a confesar sus pecados, no. Confesarle a Dios, y también va donde el hombre de Dios para recibir ese apoyo espiritual y esa ayuda, esa administración, incluso esa liberación de parte de Dios por medio del hombre o de la mujer de Dios. A veces nosotros le contamos las cosas a las personas incorrectas y terminamos peor. Cuando nosotros estamos en una condición de pecado, muchas veces nos vamos a las personas que están igual o peor que nosotros, porque queremos seguir pecando. Usted no ve que cuando una persona se va de la iglesia, ¿a quién busca? A alguien que ya se fue de la iglesia, para hablar más del pastor y de la congregación. Quiere a alguien en su misma condición, y es un grave error que tú y yo cometemos. Si estamos en una situación, tenemos que buscar a alguien que nos ayude. La Biblia dice que son mejores dos que uno. ¿Por qué? Porque si el uno cae, el otro lo levanta. No le vaya a pasar como las tres pastoras que se fueron a tomar un café y estaban en la cafetería, y una de las pastoras se le ocurre una gran idea y dicen: ¿qué les parece si hoy, en confianza, ya que somos puras pastoras, abrimos nuestro corazón y confesamos nuestros pecados? Y empieza la primera: ¡ay, qué bueno! La otra: sí, estoy de acuerdo. Y la tercera: bueno, aprovechemos para que seamos sanadas. Y empieza la primera pastora y le dice: ¿saben qué? Yo tengo una lucha, una tentación. Es que yo siempre he tenido un hábito de ser mentirosa, y yo me justifico por medio de las mentiras, y para quedar bien miento, pero yo quiero que Dios cambie eso en mi vida. Y viene la segunda pastora y le dice: ¿saben qué? Yo le quiero confesar algo. Es que hay un jovencito en la iglesia que me corteja, y siento a veces cierta atracción porque es que mi esposo no me trata bien. Y las dos confesaron sus pecados, sus debilidades, y viene la tercera y se queda callada. Y las otras dos vienen: ¿y tú qué vas a decir? Lo único que puedo decir es que mi único pecado es que soy chismosa. Así que le voy a contar a todo el mundo lo que me dijeron. A veces nosotros tenemos que ser cuidadosos a quién abrimos nuestro corazón. Mire, el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que ya todos somos convertidos y arrepentidos. La iglesia es un hospital donde vemos muchos enfermos. Así que cuídese. No vamos a despreciar y alejarnos de nadie, no, pero usted tiene que buscar relacionarse con gente que lo ayude a crecer, que gente que lo ayude a vivir una vida agradable ante Dios, gente que lo lleve a buscar lo espiritual, gente que lo motive a honrar y agradar a Dios. Recuerdo que habían un hermano mío de crianza y otro joven, se convirtieron a Cristo. Los dos eran delincuentes, consumían drogas, robaban, y se convierten a Cristo, y nos fuimos a un campamento de jóvenes. Y esos se llegaron en el fuego, y eran las 3 de la mañana en el campamento de jóvenes, y eran
habitaciones múltiples donde habían varios camarotes, dormían 15, 20, 30 jóvenes en una habitación y eran las 3 de la mañana y esos dos muchachos, reprendemos al diablo, te echamos fuera demonios. Estaban en el primer amor, estaban encendidos y los dos se apoyaban, habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador juntos y estaban y salían y evangelizaban, visitaban a los hermanos, iban y visitaban a los vecinos. Eso era una maravilla. Llegó un momento donde uno de ellos se enfrió y se apartó. Y el otro, mi hermano de crianza, en vez de seguir refugiado en la iglesia y buscar amistades que lo siguieran fortaleciendo y ayudando a crecer, se fue con el amigo. Y terminó también apartado. ¿Por qué? Porque hay amistades que no te van a acercar a Dios, sino que te van a alejar de Dios. Ahí es donde tú y yo tenemos que ser cuidadosos. Y esas personas no te van a llevar a dar frutos dignos de arrepentimiento, que es el arrepentimiento. Esas personas te van a contaminar y te van a dañar el corazón. Y de esas personas lamentablemente tenemos que alejarnos. Y la Biblia lo dice, con tales ni siquiera comáis. Ni siquiera debemos comer con ese tipo de personas. Yo estoy hablando de otras iglesias, aquí no. En la iglesia mía sí tengo algunos así. Son ovejas que a veces provoca ofrecerlas en holocausto a Dios. Pero como Dios nos ya acabó con el sacrificio, no lo podemos ofrecer. Amado hermano, necesitamos cristianos que marquen la diferencia. Necesitamos hijos de Dios que marquen la diferencia. Necesitamos cristianos que muestren a Jesús en la calle. Necesitamos cristianos que den testimonio de que Cristo es real, que Cristo cambia, que Cristo transforma y que Cristo nos ha hecho una nueva criatura y que lo que antes fuimos quedó en el pasado y que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Más allá de las palabras, que los hechos hablen por ti. Los hechos son los que tienen que hablar. Y un ejemplo tremendo es Pablo. Pablo era un hombre terrible, perseguidor de cristianos. Los encarcelaba, los arrastraba, los golpeaba. ¿Qué no le hacía Pablo a los cristianos? Y en un momento tuvo ese encuentro con Jesús. Y todos sabemos la historia de Pablo. Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, un encuentro verdadero, y Pablo nunca más volvió a ser el mismo. Eso es tener un arrepentimiento genuino, una metanoia, un cambio de mentalidad. Era tan terrible Pablo que después de convertido se acercó a los cristianos y le tenían miedo. Y este es el que nos perseguía. Tranquilo, que yo no soy el mismo. Ahí había un hermano en la iglesia que pastoreó. Él es así todo grande y todo fuerte. Y él era muy violento. Ese hombre tenía tanta fuerza que agarraba a alguien por el cuello y lo levantaba en la pared. Y un día entró a la iglesia, se convirtió y estaba en el ministerio de alabanza. Tocaba el bajo y estaba en el ministerio de alabanza y le empezaron a hacer lo que ahora le llaman bullying. Empezaron a bromear y empezaron a decirle sobrenombres y cosas, y empezó a brotar ese viejo hombre. Y hubo uno de los muchachos que lo cansó y en pleno ensayo de la alabanza agarró al muchacho por el cuello con el instrumento y lo guindó en la pared y le dijo: nunca más te metas conmigo. Ese hombre o este muchacho, este joven, todavía tenía parte del viejo hombre en él. Y cuando llega, eso fue en Venezuela, cuando llega a la iglesia en Medellín, me dice: es que todavía no he podido controlar la ira. Y trato y me esfuerzo, pero cuando llega un momento que me colapsan, no sé cómo reacciono. Y le dije: tienes que morir. Tienes que morir ese viejo hombre. Tienes que dejar que Dios obre en ti. Deja de justificarte, deja de decir: es una condición, es que esa es parte de mi personalidad, es que yo soy así. No, tienes que entender y creer que eso es malo. Tienes que reconocer que eso es malo, tienes que verlo como malo. Y cuando tú lo empieces a ver como lo que es, a ti no te va a provocar caer en esa situación. Y un día estábamos en la iglesia y lo volvieron a sacar de sus cabales, de su carácter, y el hombre estaba rojo, y en eso me mira y respira profundo. Ya sé que es malo, pastor. Tenemos que reconocer las cosas cuando no están bien. Mire,
A veces las redes sociales son una puerta para pecar. Empezamos a escribirnos con alguien que no es nuestra esposa, nuestro esposo, o con alguien que no es nuestro novio, o con el del colegio que no es cristiano, y empiezan conversaciones, empiezan cositas, y le abrimos ese portal a la carne y terminamos fallando. En la iglesia generalmente yo procuro no tener tanta conversación por mensajes con las hermanas de la iglesia. Generalmente le digo a mi esposa, encárgate tú. Tienen que ser cosas muy puntuales para yo poder tener una conversación larga. No digo que no me comunico con ellas, no. Establecer una conversación, ¿por qué? Porque no me gusta abrirle puertas al enemigo. Y siempre que viene una hermana a la iglesia y de pronto anda muy elegante, muy bonita, delante de mi esposa o delante de algún líder de la iglesia, qué elegante andas, qué bonita andas, Dios te guarde, Dios te bendiga, siempre cuidándome y desde el respeto, porque y de Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros le abrimos las puertas, vamos a terminar mal. Recuerde esto, mi amado: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que ese sea nuestro objetivo, que se vean los frutos dignos de arrepentimiento. Y llévese lo que le dije en el corazón: no seamos de los que nos arrepentimos después que pecamos. Si pecamos, ya tenemos que arrepentirnos igual, pero esforcémonos por arrepentirnos antes de pecar, porque eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros nos llevemos una vida agradable ante Dios y nos esforcemos por hacer las cosas conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Frutos dignos de arrepentimiento, iglesia, una iglesia que muestre la obra de Dios al mundo. ¿Cómo creerán ellos si no ven en nosotros esos frutos dignos de arrepentimiento? Estoy seguro que usted ha escuchado la frase de algunas personas que dicen: para ser cristiano como este, mejor no soy cristiano. O frases como que si este es cristiano, entonces yo soy un querubín. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos frutos dignos de arrepentimiento. Y saben, Jesús dijo que si nosotros seguimos pecando después de haber sido salvos, estamos menospreciando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y solamente queda una horrenda expectación de condenación para nuestras vidas. Porque el sacrificio de Jesús no es un juego ni fue en vano, y debemos valorarlo y atesorarlo en el nombre de Jesús. No sé si en esta mañana hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si hay alguien